Bueno, pues aquí estamos una semana más en nuestro recorrido por este Plutón astrológico en los signos. Y en esta semana vamos a hablar de Plutón en Escorpio, ¿no? El rey Plutón en su casa, en su palacio escorpiano, y cómo es este Plutón en Escorpio en carta natal. Y para ello, como siempre, está aquí acompañándome Juan Carlos, que está haciendo este viaje plutoniano conmigo, que luego extenderemos al viaje transgeneracional, ¿no? A través de todos los planetas transpersonales. ¿Qué tal, Juan Carlos? Feliz de estar acá contigo, querida Irene. En contraste contigo, tú estás allá en inmenso calor en Sevilla, yo estoy acá con algo de frío, acá con saco y tal, en Bogotá. Feliz de hablar de la profundidad, de sumergirnos, porque Plutón cuando llegó al signo de Escorpio, pues llegó a su signo, se siente en su casa, son sus territorios, entonces se expresa con una mayor libertad también. La cosa es que cada vez que vamos haciendo, no sé, yo no lo hago queriendo, pero el otro día iba vestida de rosa con Plutón en Libra y hoy vamos los dos oscuros con Plutón en Escorpio, ¿no? Es casualidad, pero me parece curioso. Este Plutón en Escorpio estuvo del 84 al 95. O sea, los chicos nacidos ahí al final del milenio, ¿no? Los conocidos como millennial, entre los cuales me encuentro, porque además yo soy del 86, soy casi del principio de este tránsito. Pues somos los que tenemos Plutón en Escorpio, Neptuno en Capricornio y usualmente Urano en Sagitario o Urano en Capricornio, según si son ahí como de los 80 o de los 90, ¿no? Tendrán Urano en Capricornio y Urano en Sagitario. Pero sí, lo que no falla es el Plutón escorpiano y este Neptuno en Capricornio, que hicieron ahí un equipo interesante durante ese tiempo. Y que por supuesto después, pues en esta generación que todavía muchos de nosotros seguimos aquí en la Tierra, pues por supuesto se está también materializando, ¿no? Esa energía de Plutón en Escorpio. Si hacemos un poco de recorrido de la historia, bueno, en el 89 cae el muro de Berlín, es uno de los eventos, ¿no? De Plutón en Escorpio, además poco después, porque entró en el 84, unos 5 añillos después. Y luego aquí dentro, bueno, dentro de Europa, además, y en España, España entró en la Unión Europea en el año 86, que es otra de las cosas que ocurrió más o menos por ahí, y entró en la OTAN en el 82, muy poquito antes de que Plutón entrara en Escorpio, ¿no? Bueno, la OTAN, que ya últimamente con todos los conflictos internacionales la tenemos presente, ¿no? Y sí, efectivamente yo creo que era una época en la que el mundo se estaba transformando, palabra 100% plutoniana y escorpiana, y a mi modo de ver se estaba formando una ensoñación colectiva con ese Neptuno en Capricornio, que luego habría que ver si eso iba a ser todo realidad o no, ¿no? Pero yo creo que eso también estaba ahí gestándose en los comienzos pues, de este tránsito, ¿no crees? De acuerdo. La ensoñación tan importante porque un sueño termina siendo como la zanahoria que hace mover al caballito para que ande, que es vital y esencial. Si no soñamos como seres humanos, estamos muertos, estamos vacíos, ausentes. El sueño permite que nos movilicemos, que nos motivemos, que trabajemos en pro de un ideal, que se cumpla. Bueno, eso es muy, muy complejo. La realidad supera la ficción. La realidad es difícil. Aterrizar, aterra los conceptos, aterrizar la idealización y la ensoñación en puntos de anclaje. Es muy complejo y debemos renunciar a muchos de los sueños en pro de la realidad, sin duda alguna. Y esto es algo que caracteriza a esta generación millennials. Son radicales. Tú mencionabas la entrada de España en la Unión Europea. Eso representa unos cambios radicales enormes, como por ejemplo el cambio de moneda, pasar de pesetas a euros. Eso no es cualquier cosa, ¿sí? Y así otra serie de cambios radicales a lo Plutón en Escorpio, que es o todo o nada, o me amas o me odias, o conmigo o contra mí. Entonces, esto puede llegar a ser entre la idealización neptuniana, que soñemos con un trabajo ideal,
gustoso, placentero, y que cuando entro en la realidad lo veo que no se parecía nada a lo que había soñado y termino radicalmente cortando cualquier vínculo con eso. Entonces la generación millennials tiene, digamos, un poco ese sentido de ir de trabajo en trabajo, de hacer un buen capital con un trabajo interesante, pero al año están aburridos, ya no quieren, o a los 2 años. Entonces hicieron ese capital y con eso viajan y hacen y viven y apenas se descapitalizan, vuelven y encuentran otro trabajo y más o menos es como una dinámica, ¿no? Sí, a ver, es una generación que tenemos, voy a hablar así en primera persona del plural porque me incluyo, ¿no? Dentro. Tenemos, yo creo, ese carácter y esa imagen como de ser quizás poco comprometidos o no pensar en el futuro. Un poco, creo que hay gente que piensa así. Pero fíjate, hay una cuestión y es Plutón en Escorpio hace que tú seas consciente de que nada es para siempre. Desde muy jóvenes nosotros hemos estado familiarizados con la palabra crisis, con palabras que te muestran que el mundo tal y como se conocía antes ya no volverá a ser y de hecho no debería volver a ser. Entonces, claro, yo creo que eso hace que uno cambie su perspectiva de vida y las metas a largo plazo que tiene en su vida, que inicialmente con este Neptuno en Capricornio podían quizás coincidir mucho con lo que generaciones anteriores esperaban, pero que el Plutón en Escorpio se ha encargado de mostrar que ese camino ya no podía seguirse. Entonces, como hay que iniciar un nuevo mundo, porque el anterior se cayó, pero no hay ningún referente que te muestre cómo debes hacerlo. Entonces, se trata también mucho de, antes a lo mejor tú guardabas para comprarte una casa, pero la realidad es que ahora mucha de la gente de mi edad no tiene la opción de comprarse una casa. Entonces, si no tiene la opción de comprarse una casa, gasta el dinero en otras cosas porque en realidad, pues hay que vivir, ¿no? Y quizás, pues sí, dice, bueno, si nunca me compraré una casa y viviré de alquiler, pues acepto que esta es mi realidad y voy a gastarlo en arte o en salir o en viajar o en X cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sigo ese camino establecido que a lo mejor a muchos de nosotros sí nos hubiera gustado seguir, a otros no, pero es como que la vida ha mostrado que eso ya no podía ser, ¿no? Era como, porque han sido, pues, muchas cuestiones, ¿no? De hecho, esto de que España entró en la Unión Europea, este tipo de cosas, que luego en cada país seguro que ha habido los diferentes eventos, ¿no? Relacionados con este tránsito de Plutón en Escorpio, ha también tenido que ver, por ejemplo, con la globalización. Y la globalización ha traído también crisis en todos los países, creo, ¿no? Entonces, y cambios sociales. Entonces, esos cambios, todo eso provoca que uno se enfrenta a un mundo que no era el mundo que le habían dicho de pequeño que iba a ser. Es como que tienes que encontrar tus propios valores, tus propias expectativas, lo que a ti te importa y desvincularte de lo que te dijeron que tenía que ser, digamos. Es un poco... Y por otro lado, sí que por supuesto está este carácter soñador, ¿no? De un Neptuno en Capricornio que sueña con hacer algo que le llene profesionalmente, algo que le guste, algo como así también un poco idealista. Eso también está por ahí, ¿no? La energía de este Neptuno es muy confuso. De hecho, la gente que tiene, como yo, ese Neptuno en Capricornio en conjunción con planetas personales, pasamos también muchas etapas de confusión en nuestra vida, ¿no? ¿Y para dónde voy? Porque si no es por allí, que era lo que se suponía que tenía que hacer, entonces, ¿por dónde es, no? Y si es por ahí nadie ha tirado antes, entonces, ¿cómo lo hago, no? Para ir por ahí. Y yo creo que eso también está muy en el espíritu, ¿no? De la generación, igual que también otro tema muy escorpiano, que aparte de las crisis, los miedos y todas estas cosas, hay muchos temas escorpianos como son el reciclaje, eh, el tema de estar muy en contacto con todo lo que es la conciencia de la sombra colectiva, ¿sabes? De las corrupciones, de todo lo que se mueve por ahí atrás, ¿no? Eso también está ahí como muy en la base, ¿no? Y claro, sale a la sociedad
conforme esta generación va creciendo y va madurando, y se va mostrando, ¿no? al mundo, y va saliendo cada vez más todo eso, lógicamente también. Uy, sí, todo el tema ecológico, ¿no? Es que Mm. Scorpio tiene que ver con los valores grupales, los dineros. El valor más importante que tenemos como humanos que compartimos es la ecología y es la biología. Eh, y tal vez ahí en estas generaciones donde hay más conciencia ecológica o donde por lo menos se está tratando de crear caminos nuevos, porque como bien lo mencionas, tienen la conciencia de ver que, que todo hay que recrearlo porque ya nada sirve. Plutón en Escorpio, necesito hacer nuevos caminos, hacer nuevos surcos. Y eso no es fácil, es todo un reto. Y como bien lo mencionas con ese Neptuno en Capricornio, es que Neptuno es la divina insatisfacción. Eh, Tenía grandes tesoros debajo del mar, pero siempre añoraba los de encima del mar y hacía tsunamis para robárselos, se los robaba y ya no servían en el fondo del mar. ¿Sí? Entonces un Neptuno en Capricornio, en la parte donde tenemos nuestra expresión profesional, nuestra fachada al mundo para construir el futuro, pues está Neptuno allí, con esta divina insatisfacción. Entonces no hay trabajo que me satisfaga, porque siempre estoy soñando que debería ser mejor, debería ser distinto. Y eso puede llegar a ser que entre en un gran conflicto y que termine no abrazando y valorando lo que con tanto esfuerzo he creado día a día. Y como hay tanta radicalidad en Plutón en Escorpio, pues es como si llego a la desilusión neptuniana o a la insatisfacción neptuniana y de una Plutón dice, pues hasta aquí, ya no más. Y entonces es extremo. Vemos a estas generaciones haciendo videos cada 8 días o cada 3 días en YouTube o desapareciéndose 6 meses y no sabiendo qué pasó con ellos. Sí. Es decir, por ese ilusión, desilusión, por esa magia que está detrás, ese misterio que está detrás neptuniano, que a veces hace que hierva una pasión en mí poderosa, que logro objetivos que nadie más logra, o sea, y que arraso, ¿sí? Y que exploto como un volcán creativo. Pero cuando entro en procesos de desilusión, es como si sintiera que nada de eso vale. Que todo ese trabajo Mm. es absurdo. ¿Que ¿Para qué sigo en esa línea? Y entonces me desaparezco. Entonces necesito hacer como muertes y resurrecciones constantemente. Es una generación que necesita salir al mundo, conquistarlo, devorárselo, comérselo con todas las ganas y replegarse nuevamente a un interior y hacer unos procesos de reflexión y de reestructuración y de resurrección. Es interesante esto que dices porque, bueno, la mayoría de los youtubers, ya no solo de astrología en general, los primeros youtubers son de esta generación. Ya los nuevos no, ¿no? Pero los primeros que surgieron aquí en España, el Rubius, ¿no? Que es de los más famosos. O sea, los primeros son de esta generación. Y justo, claro, es que Neptuno en Capricornio creó, yo creo que esa idea de voy a conquistar mi propio mundo, ¿no? Es una cuestión muy neptuniana, de me expulsan de este mundo, me dan mi reino, yo creo mi propio reino. Entonces se han generado muchísimas ocupaciones profesionales nuevas, que nadie esperaba que uno pudiera vivir de esas cosas, ¿no? O sea, nadie esperaba que uno pudiera vivir de hacer vídeos de cómo juega un videojuego, por ejemplo, ¿no? Era una cosa completamente impensable y fíjate si se puede, ¿no? Entonces, eso sí que hay cierta razón, porque una cosa que yo observo en algunas personas de mi edad también es eso, es el tema de conquistaron algo increíble. Nadie podía pensar que iban a poder dedicarse profesionalmente a lo que se dedican, ni siquiera sus padres creían en ellos, nadie creía que lo iban a conseguir. Y sin embargo, para ellos no vale nada, porque es como, en el fondo, añoran el tener una profesión como más típica, ¿no? O más, eh, sí, más normal, ¿no? Es como que les cuesta, van a un banco, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues yo hago vídeos de maquillaje, no sé qué, es como, uff, ¿cómo le explico yo a esta persona lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro,
les cuesta el no poder decir, pues soy abogado, o yo qué sé, o soy arquitecto, ¿no? Y muchas veces sí que lo son, porque quizás estudiaron la carrera, pero luego no llegaron a ejercerla, ¿no? Y sí que lo observo tanto en mí como en otros amigos, que algunas veces sí que está como este sentimiento, ¿no? De no vale lo que tengo, pero hay otras personas fuera diciendo, ¿cómo que no vale? Vale un montón. Ojalá yo tuviera lo que tú tienes, ¿no? Pero para el que lo tiene es como si no valiera. Sí que a veces pasa un poco esa insatisfacción neptuniana con ese Neptuno en Capricornio, que además, claro, es que es Capricornio, Mm, que es justamente, ¿no? Lo estable, lo que se suponía que debía ser, y hay un sentimiento colectivo de desilusión con eso, o de resignación, de no se puede lograr. mm, Igual que con Plutón en Escorpio, está toda la conciencia, como te decía antes, de la sombra colectiva, de la corrupción, de cómo la corrupción está en todas partes, ¿no? Y al final es toda una mentira y es todo un teatro y bueno, pues como esa sensación de nada vale, ¿eh? Todo es mm, mentira. ¿Y qué pasa con eso? Que por un lado hay gente que sí, que se implica como en cambiar las cosas, pero por otro lado también está una sensación como de, pues si esto es lo que hay, vamos a conformarnos, ¿no? Y derrotismo también. Y además, todo esto de la corrupción genera una idea de, ¿y para qué quiero poder? O sea, el poder te corrompe, el poder es horrible, no quiero poder, ¿no? Y eso, sabemos que Plutón tiene que ver con el poder, y sobre todo con el poder personal. Entonces sí que hay como un trasfondo de trabajar en si quiero alcanzar una cuota de poder, porque todo el mundo en realidad lo quiere, y eso requiere ser honesto con uno mismo, de si quiero ese poder, pero si tengo una idea de que es malo tener ese poder, entonces no me queda otra que empezar a darme cuenta de que a lo mejor lo que pasa es que una persona como yo debería de tener ese poder, ¿sabes? Y no porque seas superior o inferior que quien está ahí, sino porque si consideras que las cosas se deberían de hacer de otro modo, y a lo mejor tú tienes una perspectiva o una conciencia de cómo deberían ser por que estás viendo pues un sistema corrupto, ¿no? Que año tras año ha cometido los mismos errores, digamos, pues requiere que alguien como que cambie eso, ¿no? Que le dé el giro, que no significa que vaya a ser mejor o peor, sino simplemente es que al final Plutón y Escorpio tiene que ver con la muerte, entonces tiene que ver con eso tiene que terminar. ¿Significa que lo que viene después va a ser mejor? A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Pero, pero simplemente eso tiene que terminar. Porque si no, sí que también caemos como en el ego, ¿no? De, no, claro, iba a cambiar las cosas y todo va a ser mejor que lo de antes. Bueno, igual sí o igual no, eso ya veremos, ¿no? Simplemente Plutón y Escorpio son ley de vida. La muerte es algo que tiene que llegar y ya, es algo normal, ¿no? Simplemente. Sí, tú mencionas el tema del miedo al poder, ¿no? Y también de la crítica al poder. Es como, y al poder y al dinero también, ¿sí? Entonces, es en cierta medida, es una generación que puede irse a una polaridad de decir los que tienen el poder y dinero son espantosos y entonces termino internamente autosaboteándome para no tener poder ni dinero y es como si no me doy el permiso de tener un buen coche o una buena casa o unos buenos espacios porque eso significaría en mi psique que me estoy acercando a ese podrido poder. ¿Sí? Entonces es como si tuviera una pelea interna y un autosaboteo para llegar a tener lo propio, porque considero que tener eso propio no debería ser comunal. Entonces, de ahí que esta generación es la que ha puesto en actividad, desde que ha tenido, desde los 25 para arriba, que ha tenido modo de acción, pues se pone en actividad todo lo impropio, es decir, lo impropio me refiero, el hotel es Airbnb, el taxi ya no es taxi sino es Uber, el carro ya no lo tengo que rentar sino que entra una aplicación, ya no tengo que tener coche propio sino que entra una aplicación y me lo dan por unas horas, que es lo que lo necesito, entonces no requiero lo propio, ¿sí? Todo juega con lo comunal escorpio, con los valores de la sociedad, digamos.
Y eso pues va muy bien y yo creo que puede ser, pues, esto ha revolucionado el mundo, sí, está dando unos pasos gigantescos. El asunto es cuando me autosaboteo porque no merezco acercarme a ese poder. O sea, es como si internamente cuando ya estoy a las puertas de tener o ese trabajo o ese salario o ese título o eso que me va a permitir abrir las puertas de un poder personal mayor, me lo autosaboteo porque internamente considero que el poder es nocivo. Ahí en el fondo hay una serie de teorías conspiranoicas y que hay una mano peluda que es la que mueve todo, las cosas que están acá en la Tierra y que sí, es una generación que está muy activa a mirar lo tabú, lo que no se ve, lo que está detrás de. Entonces, por eso todas las teorías conspiranoicas digamos, van muy bien con esta generación porque es como si le dieran el hueso al perro para morder sí, entonces como si me dieran una información en donde yo puedo desglosarla, mirarla y sí, aquí hay conspiración y sí, aquí hay un detrás de... entonces hay una gran necesidad de ser como un Sherlock Holmes en muchos niveles. Y bueno, en cierta medida encontrar la conspiranoide es un pararrayos interesante porque si no encuentro un pararrayos para toda esa necesidad de observación, análisis y ver lo que está detrás de, pues termino haciéndolo con mis seres queridos, es decir, con mi pareja, con mi familia, con una necesidad de ver lo que hay detrás de y la conspiración que existe detrás de. Y el que busca encuentra, ¿sí? Siempre, todos tenemos rabo de paja, como dicen por allí, y todos en alguna medida, pues tenemos algo que un Plutón en Escorpio encuentra y puede agarrarse y lo puede uno jalar bueno, a encontrar algo que ni uno mismo había visto. Sí. Que eso es un tema interesante e importante, porque al final cuando tú tienes esa concepción de, em, mira, todo es mentira, detrás de todo siempre está pasando algo, ¿no? Em, Está bien, pero claro, también uno tiene que ser consciente de su propia sombra, que eso es una cuestión también de Plutón en Escorpio, la conciencia de la propia sombra, de la propia oscuridad y la aceptación de que forma parte de uno o de una, ¿no? Que es como, y no es una parte menos digna. Y yo creo que eso también es una reivindicación, ¿no? El tema de, bueno, sí, yo tendré esto que socialmente se consideraba un motivo para excluirme, un motivo para que yo fuera menos, pero ahora me da igual y lo voy a mostrar. Incluso voy a estar orgullosa o orgulloso, ¿no? De esta parte de mí que antes me decían, pues, que me tenía que avergonzar de ello y ahora pues no me da la gana, ¿no? De avergonzarme. Y eso también es una cosa muy escorpiana, ¿no? El crecerse en lo tabú, ¿no? En vez de ocultar el secreto y que me limite y me esclavice, el decir, ah, sí, bueno, pues aquí está, ¿no? Como el que intenta hacer como que no está calvo y un día llega y se rapa entero y dice, aceptado, ahora ya nadie puede decirme nada, está aceptado, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Como mientras estás intentando ocultarte, lo pasas peor realmente, que en el momento que das el paso de decir, esto está pasando y qué, es mío, sí, algún problema, ¿eres tú perfecto acaso? Como, pero claro, mientras tú estás en esa mentalidad de, ah, todo está mal, todo el mundo tiene un lado oscuro y lo vives como todo el mundo menos yo, ¿vale? Entonces ahí sí que, claro, también eso genera por un lado un ideal de perfección con ese Neptuno en Capricornio que es muy difícil de sostener y que también limita la vida. Y hay otra, bueno, hay una parte, ¿no? Que decíamos antes, claro, Plutón y Escorpio tienen que ver con la muerte, entonces yo creo que algo importante de la generación de Plutón en Escorpio es el aprendizaje. Pienso que primero para ellos a nivel personal, pero luego lo llevan al colectivo, de la incertidumbre como parte esencial de la vida, ¿no? El universo cambiante de Heráclito, digamos. Nada es inmutable y nada dura para siempre. Y todas las ideas de negocios que tú has dicho antes, ¿no? Que son más bien, pues en vez de comprar una casa, la alquilo, en vez de vivo ir siempre en el mismo sitio, me voy moviendo, va muy ligada a esta incertidumbre como parte esencial de la vida. Y no pasa nada, o sea, nada es para siempre y no pasa nada por ello, no hay que tener miedo de ello,
Evidentemente, eso cambia los planes de futuro y cambia el estilo de vida respecto a generaciones anteriores porque no hay un plan, o al menos no hay un plan definitivo. Hay planes temporales que duran hasta que ya no sean útiles y serán sustituidos por otros y no pasa nada, ¿no? Es como... Y eso sí que este Plutón en Escorpio va muy en esa línea, ¿no? Cuando tú tienes esa mentalidad o esa conciencia de es que en verdad no hay nada para siempre, pues pierdes el miedo a que las cosas no sean tuyas, ¿sabes? Que es el lado opuesto, ¿no? El lado Tauro tiene que ser mío, no tengo que poseerlo. Ya, el Plutón en Escorpio dice, bueno, ¿y qué? Si no es mío, ¿qué? Da igual. Hoy, la realidad es que hoy lo estoy usando yo. Si lo estoy usando yo, ahora mismo es mío. Entonces, sueltan ese miedo, ¿no? Y esto también creo que es algo que es como que lo vive la generación como un modo de aceptación de la realidad que le ha tocado vivir a nivel social y colectivo, y luego lo traslada, pienso que al resto, a través, pues, por ejemplo, de esas ideas de negocio o del propio ejemplo personal, ¿no? Porque muchas veces el propio ejemplo personal de, pues mira, mi hijo o mi hija lo que está haciendo, ¿no? Que los padres como, madre mía, eh, o los abuelos es como, no comprendo, no entiendo qué está pasando, pero sí que al final terminan entendiendo o incluso terminan compartiéndolo y terminan alquilando, ¿no? Por Airbnb, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Hay otros factores muy importantes en esta generación, sobre todo si Plutón está en aspecto con algún planeta personal, se hace mucho más visible al individuo, y es la intensidad para hacer cualquier cosa. Es como la obsesión y la necesidad de sacar adelante un proceso con alma, corazón y vida. Pero o una vez lo consigo, o una vez superó las expectativas, o no llegó a las expectativas, o pasó el tiempo, así como estaba de apasionado, así mismo lo suelto. Entonces tienen una gran capacidad para hacer unos duelos de un día a otro, ¿sabe? Que es como si congelaran el alma, y eran ya, se acabó esto y me fui, y esto ya no va más, ¿sí? Bueno, eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque en el peor de los casos con Plutón también tengo una capacidad de envenenarme eternamente por una situación, quedarme ahí ahogándome en ello. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad de hacer como una serie de movimientos de vida eh, activos de repente. O sea, es como si, uy, Irene, ¿qué pasó? ¿Qué cambio has tenido? O sea, sí, un día te vemos con el pelo largo de un color, otro día con el pelo corto y uno dice, wow, sí, entonces eso es Plutón en Escorpio, sí, como que hago un cambio radical y de repente, y es o todo o nada, y me entrego de lleno al tema. Y otro proceso hablando de esta intensidad es que también, sobre todo si tenemos planetas personales tocando a Plutón, tenemos un magnetismo inconsciente para nosotros, pero muy perceptivo para el entorno. Hay cierto magnetismo o cierta expulsión de feromonas o cierto algo que hace que llame la atención. El llamado al misterio también, como que, uy, pero ¿qué es lo que tiene Irene? ¿Qué es lo que hay ahí de fondo? Yo necesito conocerla, entenderla, sí, hay como un halo que envuelve, ¿sí? Y yo diría que es un halo incluso biológico, que no requiere del ser, que es algo inconsciente, que atrapo a través de las hormonas o de alguna respuesta que doy que no es cotidiana para el resto de la gente y que genera un cierto misterio y una cierta necesidad de ver qué es lo que hay más allá de esta fachada. ¿Sí? Entonces, sobre todo si hay planetas personales haciendo aspectos, ¿no? Sí, las personas que tienen nacidos en esta generación, ¿no? Que tengan planetas personales en Escorpio y sobre todo cerquita de Plutón, por supuesto que encarnan más este arquetipo, igual que los que tengan planetas cerquita de Neptuno en Capricornio, encarnan más ese arquetipo. Entonces, esa misión generacional de hay que transformar, ¿no? Y hay que matar lo que ya no puede seguir existiendo, es como que esas personas las llevan más
a la realidad y más, o interfiere más también ese Plutón en Escorpio en su vida cotidiana, como que lo van a vivir más de lleno. Entonces, a ver, todos en nuestra personalidad tenemos partes que vienen de yo viví tal circunstancia social y eso me marcó. Entonces, digamos que el que tiene un planeta transpersonal en conjunción, por ejemplo, con un planeta personal, es como, esto me marcó, pero me marcó. O sea, sí que sí, ¿no? Que me marcó esa situación. Entonces, claro, las circunstancias sociales, pues a veces incluso arrasan con la vida de la persona que tiene a los transpersonales en conjunción con los personales. Es como que les da la vida un vuelco y es a raíz de circunstancias sociales que ellos no pueden manejar, ¿eh? Entonces no queda otra que hacer su personalidad en función de lo que ahí va pasando, ¿no? en sus vidas. Los que tienen el Plutón en Escorpio en conjunción con planetas personales, por supuesto que viven más este arquetipo de todo lo que estamos comentando. Por ejemplo, el Plutón-Venus que tengo yo, claro, yo he tenido que aprender muchísimo de que la solución a todo esto no es la renuncia a lo venusino, ¿vale? Porque, claro, cuando tú tienes un Plutón-Venus, y más aún un Plutón en Escorpio y un Venus en Escorpio, que está el pobrecito ahí fuera de... No, no está en Tauro, no está en Libra, no, está en Escorpio, está en territorio enemigo, ¿no? Entonces, tú es como, este Venus ahí le cuesta expresarse, porque encima está a 2 grados, a 1 grado de Plutón está, si no me equivoco. Entonces, como Plutón lo tiene secuestrado ese Venus. Y tú tienes como solución a los problemas el no permitirte la energía venusina. No todo está muy mal, entonces ¿cómo voy a estar yo aquí divirtiéndome si todo está muy mal? Por ejemplo, ¿no? No hay tiempo para eso, no hay que gastar dinero en eso, ¿no? Entonces al final también ahí hace falta para la gente de esa generación que tiene el Venus en Escorpio, necesitan muchísima sanación de esa energía de Venus, ¿no? De permitirse disfrutar, de permitirse expresar aquellos aspectos de la vida que mucha gente considera como superficiales o banales, pero que también tienen su función de ser. Y por ejemplo, un Mercurio en Escorpio, pues imagínate, ¿no? Mercurio con Plutón. En Escorpio también está esta cuestión, pues, de hablar de todo lo tabú, de sacar de ahí, de la oscuridad, de todo lo que, ay, nadie está hablando de esto, ¿cómo puede ser? Claro, pero también está el tema de las obsesiones y estar todo el día dándole vueltas, ¿no? Al mismo asunto y los pensamientos oscuros, ¿no? Y eso también está porque es un Mercurio de Escorpio y aparte con Plutón, entonces fácilmente se puede caer, ¿no? En obsesiones. O si tienes un Sol en Escorpio, fíjate, alguien que tenga Sol en Escorpio y haya nacido con Plutón en los primeros grados de Escorpio, en su temprana edad vivió el tránsito de Plutón sobre su Sol. O sea, evidentemente, esa persona vivió ahí una crisis, vivió una pérdida, vivió un cambio en su familia, un cambio de nivel económico, un cambio de la composición de la familia, un cambio que la marcó, que hizo que esa persona esté concienciada al 100% de que nada es para siempre, ¿no? Por mucho que pueda parecer que sí. Entonces, al final, claro, por supuesto que alguien que tenga planetas personales ahí está más marcada su vida por todo lo que el Plutón en Escorpio va a ir representando. Uy, sí. Eh, Plutón es el dios del Hades, es el oculto, no se ve, no se muestra. ¿Sí? De la misma forma, los planetas que tiene secuestrados, digamos, cuando hay conjunción y sobre todo en Escorpio, son planetas que les cuesta abrirse al mundo, son muy privados, muy secretos. Eh, van muy bien, más bien, van mejor con la conexión profunda del alma con el otro. Entonces, un Venus-Plutón, cuéntame tus secretos, cuéntame tus dolores y tus situaciones críticas y caóticas y yo te cuento las mías y ahí hacemos un match. Entonces, para un Venus en Escorpio y más con Plutón, hablar de banalidades, perder acá el tiempo, no, a mí háblenme de la vida y de la muerte,
del alma y sus profundidades, de la intensidad del mundo y de la vida. Ahí sí conecto. Pero hablar de bobadas, o sea, es como que ¿para qué voy a perder el tiempo? O sea, tiempo, recursos aquí en esto. Hay otro tema con Escorpio y fíjate cómo Escorpio a nivel corporal rige los genitales. Uno no anda en la calle desnudo, bueno, a menos de que sea en una playa nudista, ¿sí? Pero normalmente uno está muy protegido. Está protegido con dos o tres piezas de ropa. De la misma manera, Escorpio es protección. De alguna forma, es como tengo una parte íntima que no requiero mostrársela a nadie. Es muy privada. Más si tenemos planetas personales allí haciendo conjunción, es mucho más privada aún. Externamente una fachada que todo está divinamente y por dentro en ebullición completa, pero por fuera no, todo está correcto, todo está bien. Sí. Es la ropa que nos ponemos y con la que nos cuidamos y nos protegemos, porque Plutón es el símbolo del alma selvática. Eh, Uno entra a la selva o en el mar y siempre hay una boca más grande que se come a la más pequeña. Uno entra a la selva y no viene un pájaro a cantarle feliz como en Walt Disney, sino que todos están a la expectativa de que me van a comer, ¿sí? Entonces, los planetas en contacto con Plutón están a la expectativa y al cuidado selvático de te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates. Entonces, por lo tanto, requiero tener una fachada, pero también tengo una profundidad. Y con esa fachada hago una interconexión, una socialización, pero por dentro, para que yo me abra y me muestre como realmente soy, tengo que sentirme seguro, confiado, que la otra persona es valiosa, que no va a salir, que no me va a estafar, que no me va a dañar. Y ahí sí empiezo a abrir mi corazón. Entonces, un poco esos planetas requieren del tiempo y de la sensatez. Algo así como de adolescentes queremos de pronto meter drogas, alcohol, sexo y demás, pero hay restricciones y nos dicen solo hasta los 18, en algunos países hasta los 21. Puedes hacer esto o aquello. Eso mismo le pasa a los planetas en Escorpio. En un principio son muy introvertidos, son muy secretos y solo hasta que tienen una adultez, una madurez es que se permiten hacer cosas de adultos. ¿Sí? Abren sus puertas para hacer cosas más intensas, más poderosas. Por eso los planetas allí se viven de mejor forma incluso después de los 40 años, porque ya me siento en un territorio seguro, ya soy grande, ya soy adulto y me doy el permiso de explorar ciertas cosas que me parecían oscuras, de tabú, o que si abría mi corazón a ciertas cosas me iban a vulnerar y a dañar, y solo hasta cuando tengo la adultez necesaria es que me puedo empezar a abrir. Y esto, por eso estamos a las puertas de que esta generación está entrando entre sus 40 y sus 50 años, entre su mitad de vida, que es donde van a empezar a desarrollar realmente el potencial que viene a dar ese Plutón en Escorpio de transformación social y de transformación en muchos niveles. Y es aquí donde esta generación, en estos años, en el 20, en el 30, incluso en el 40, 2020, 2030, 2040, van a florecer porque se van a dar el permiso de mostrarse, ¿sí? Porque hasta este momento han estado un poco cuidadosos, selváticamente reservando sus situaciones y su vida, y ahora se destapa. Y Y se además, destapa, sí, es que se destapa también porque Urano, como está en Tauro, eso. está haciendo, les está haciendo una oposición, y se está mostrando, está despertando ese poder que hay allí. Estábamos pensando en lo mismo, el Urano en Tauro y que luego es también Urano en Géminis, que es la oposición al Urano natal, ¿no? En Bueno, Sagitario y en Capricornio, que también esto pasa más o menos a los 40 y claro, y sí que también es un momento de liberación para muchas personas, esa oposición Urano-Urano. Entonces también como que todo va ahí, va encajando, ¿no? Y sí que va en esa línea este tema de Plutón y de Escorpio visto como la posición de supervivencia, ¿no? Esta posición de miedo y supervivencia, va también ligada a otra característica de Plutón en Escorpio, que es la de poner toda la energía en algo, ¿no? Es como yo voy a hacer algo y he hecho ahí, apuesto todo por esto que voy a hacer, por esta meta, toda la carne en el asador, ¿no?
dando más de lo que nadie está dispuesto a dar, o sea, dando incluso la vida o quitándote de cosas que nadie estaría dispuesto a quitarse de esas cosas, ¿no? Y eso es un superpoder de Plutón en Escorpio, más aún personas que tengan planetas personales allí, pero, o sea, tiene que ver mucho con esa capacidad de renuncia, que la capacidad de renuncia también va ligada a la capacidad de aceptar las cosas como son, que va asociada a la resiliencia, ¿no? y al crecerse en la adversidad, tan típicamente plutoniano y escorpiano. El tema ahí es cuando eso, en vez de ser un superpoder, se convierte en un modo obsesivo de conseguir las cosas, ¿no? En una idea de que o lo doy todo o no lo voy a conseguir, ¿no? O en un miedo de que si no lo doy todo, si no hago una renuncia, no conseguiré lo que quiero. Y también ahí muchas veces se da una paralización porque después de haber dado todo, no conseguí lo que esperaba, con lo cual ahora, ¿por qué voy a volver a hacer una apuesta tan potente si ya una vez la hice, di más de lo que nadie estaba dispuesto a dar y no funcionó? Entonces, y sobre todo si lo que uno pretendía era algo que respondía a ese ideal de Neptuno en Capricornio, ¿no? Como de encajar en el sistema, y entonces no pudo ser, y más que hemos vivido el tránsito de Plutón en Capricornio, que ha estado tocando a ese Neptuno de la carta natal, ¿no? Entonces, y haciendo sextil al Plutón en Escorpio durante todo el tránsito que ha estado por ahí por Capricornio. Entonces, claro, eso ha ido, Plutón en Capricornio era como el ideal de éxito. O sea, esto ya no va. Claro, y Neptuno estaba allí como con sus pajaritos en la cabeza de todo lo que iba a conseguir y llega Plutón y dice, ¿qué estás hablando? O sea, esto no, ya no se puede hacer eso. Claro, entonces todo eso genera que igual uno estaba poniendo todo lo que tenía que poner en lograr algo, pero es que no era lo que había que lograr, ¿no? Porque respondía a valores y a prioridades heredadas, no propias. Y el trabajo de la generación de Plutón en Escorpio es encontrar sus propios valores, sus propias prioridades, sin que sean las sociales, sin que sean las establecidas, aquellas que consideran que que son propias, que es que no es lo que a ti te toca, ni siquiera lo que te toca supuestamente porque tú tienes que hacer el cambio social, ¿no? No, o sea, porque hay veces que uno piensa como, claro, pues si esto estaba mal, ¿no? Y ahora hay que hacer esto, entonces yo me tengo que guiar toda mi vida por esto que hay que hacer ahora. Y eso hace que uno se polarice, ¿no? Que es lo que decías tú de ese Plutón en Escorpio que se vuelve radical, ¿no? Cuestiones como, pues, ahora que muchos de los Plutones en Escorpio están ahí entre los 30 y los 40, ¿no? Hay cuestiones como, ¿soy madre o no soy madre? ¿No? Por ejemplo, ¿es más revolucionario no ser madre o es más revolucionario ser madre? Es igual de revolucionario, ¿no? Da igual. O sea, lo importante no es esa decisión, lo importante es desde qué actitud tomas esa decisión y qué vas a hacer después. Si lo vas a hacer igual que antes y vas a cometer los mismos errores o no. Pero no es más revolucionario una cosa que la otra. Entonces eso también va dentro, ¿no? Del encontrar esos propios valores, esos propios modos de vivir que ya no son los que se suponía, ¿no? Porque no hay un plan definitivo. Voy a enchufar el portátil, ¿vale? Pero te escucho. Sí, hay un factor que estamos mencionando precisamente con Plutón, que son los puntos extremos, ¿no? A nivel de la gama de colores y de lo que vemos, el punto extremo es blanco o negro, ¿sí? Pero resulta que la luz se puede descomponer en colores y de eso está el arco iris. Hay una película que es una película un poco vieja, es del año 98, se llama Amor en Colores o Pleasantville, en inglés es como Villa de Placer, una cosa así. En español uno la consigue como Amor en Colores. Y esta película trata precisamente de la televisión en blanco y negro y de cómo los personajes se meten en la historia de la televisión en Ciudad Placer, en donde todo es en blanco y negro, y cuando van descubriendo la gama
de emociones, que no todo es bueno o malo, sino que hay una serie de, de, sí, de apertura, de abanico de posibilidades. Ahí empieza a transformarse la película y después de que es en blanco y negro, a medida que van utilizando el corazón, se van volviendo los personajes a color, con piel, con color. Es divina, es hermosa. Yo creo que es una película para la generación Plutón en Escorpio que puede ser tan aguda en decir o esto es así o es así, ¿sí? O pongo todo o no hago nada. ¿Sí? Porque fíjate también la paranoia que se puede despertar con el alma selvática plutoniana, por ejemplo, con un arquetipo como Venus o como Mercurio, como mencionabas, en donde eh, entiendo y siento la profundidad del amor de tal forma que qué peligro, eso me termina devorando y acabando. Entonces me protejo con todo para no enamorarme. Entonces yo te puedo dar mi cuerpo, pero nunca te voy a dar mi alma, porque la tengo cuidada profundamente. Que qué peligro que tomes mi alma, ¿sí? Entonces, y así con Mercurio es como, qué miedo la paranoia que me producen todos estos pensamientos oscuros, negros, profundos, paranoicos y demás. Qué obsesión tengo en mi mente con todo esto. Y entonces me protejo y digo, pues prefiero entonces no pensar y entonces más bien me voy a meditar y me voy a derretir nieve al Himalaya para no tener que pensar en todas estas complejidades de la vida y demás. Entonces, ese Plutón puede llegar a ser también que yo me convierta en alguien antivida, llamémoslo. ¿Sí? No me quiero sumergir en esa vida tan compleja, entonces me aíslo, entonces me voy a un ashram, me voy a meditar, a trascender, a encontrar una vida espiritual profunda, me oculto de la vida tan compleja en filosofías, en religiones, en un gurú, me voy a la India a meditar y a hacer, sí, es decir, se puede volver la obsesión del cuidado de no meterme con ese mundo que puede ser podrido y que me va a dañar. Entonces me aíslo del amor, de las relaciones interpersonales, de la gente, porque siempre me van a traicionar, siempre hay una mano oscura detrás de todo. Entonces necesito protegerme de ello. Entonces eso puede generar un aislamiento, una asocialidad, ¿sí? Un retraimiento. Sí, sobre todo si hay allí planetas personales, las crisis, ¿no? Las diferentes crisis vitales puede hacer que una persona se retraiga o intente no expresar lo que hay ahí en su carta. Ya conozca la astrología o no la conozca, da igual, pero uno sin conocer ya como que empieza, no sé, llámalo intuición, llámalo como quieras, pero empieza a decir, no quiero acercarme a ese tipo de situaciones porque cuando me acerco ahí no acabo bien, ¿no? Pero sin darse cuenta de que, claro, estás yendo como de un extremo al otro extremo, ¿no? Es como, en vez de intentar manejar un equilibrio y bien. Es verdad que si tienes mucha energía escorpiana, vas a poner mucho empeño y mucho de tu ser en aquello en lo que te impliques, pero no necesariamente tienes que morir para crear cosas, ¿no? Que yo creo que esa es la base, ¿no? El miedo a morir si me meto en una relación, el miedo a morir si soy madre, el miedo a morir si creo un negocio, el miedo a morir, ¿por qué? Porque sé que ya me voy conociendo y sé que me voy a implicar al 100%, ¿no? Entonces, claro, es como me doy miedo a mí misma, ¿no? Yo creo que también está un poco ahí esa energía de Plutón en Escorpio cuando una persona que tiene este Plutón fuerte opta por cerrarse o por evitar situaciones, tiene en realidad el miedo es a sí mismo o a sí misma, ¿no? Ya me voy conociendo y sé la que puedo llegar a armar, ¿no? Y no quiero morir porque en el fondo es el miedo a la muerte también, una cosa muy escorpiana, ¿no? Cuando no hay esta aceptación de que nada es para siempre y no pasa nada. O sea, cuando uno acepta que nada es para siempre y aún así es capaz de implicarse y de poner su energía, ahí es cuando puede estar seguro de que tiene totalmente integrado, ¿no? Este Plutón en Escorpio. Y también cuando se desvincula de aquello de
el camino que se suponía que uno tenía que seguir, ¿no? Sobre todo porque va ligado a este Neptuno en Capricornio. Entonces, tú para tener trabajo tenías que seguir una serie de pasos y para formar una familia tenías que seguir una serie de pasos y como había que seguir una serie de pasos y los cambios sociales han hecho que eso ya no necesariamente es así. Entonces ahora planteas las decisiones de otra manera. O sea, yo recuerdo cuando yo me quedé embarazada, que fue cerca de mi retorno de Saturno, como no, maravilloso retorno de Saturno. Oye, la verdad es que en ese momento lo pasé mal, pero luego lo pienso y digo, gracias, ¿no? Pero, pero bueno, en su momento sí lo pasé mal. Y eh, la verdad es que yo lo que pensé en un primer momento es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Como, no, yo no tengo una estabilidad, no soy una persona adulta, ¿no? He entendido como lo que era antes ser un adulto. No tenía las cosas que se suponía que tenía que tener alguien para formar una familia, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué pensé? Una cosa muy plutoniana, muy de Plutón en Escorpio. Yo pensé, ¿quién te asegura que las cosas van a ser mejor en el futuro? Porque yo pensaba como, no, claro, es que yo debo de posponer estos 5 o 6 años, que tenga todo en orden, que esté todo estable. Y lo pensé, dije, sí, seguro que dentro de 5 o 6 años va a estar todo mejor. ¿Tú qué sabes? O sea, a lo mejor sí, pero ¿y si no? Entonces, claro, cuando tú tienes esa mentalidad escorpiana, ves la vida de otra manera, ¿no? Es como que tomas tus decisiones de otro modo. Y oye, afortunadamente las cosas van mejor y han ido a mejor y cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, ¿no? Pero también podía haber sido que no y no hubiera pasado nada. O sea, es como si lo hubiera pospuesto, me hubiera sentido mal, porque hubiera dicho, no ha llegado ese momento ideal perfecto, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Y que, y O a lo que, mejor hubiera llegado el momento ideal perfecto, pero en ese momento ya no se daba el poderse quedar embarazada. ¿Y ahora qué? y que no existe, ese momento ideal perfecto no existe. Es decir, con Plutón en Escorpio quisiéramos configurar y tener el poder y el control para que esa incertidumbre no fuera tan compleja y poder, sí, decir, listo, quedo en embarazo solo hasta cuando tengo un trabajo fijo, un contrato con el Estado, no sé, una casa propia o por lo menos asegurado en la renta del departamento. Bueno, y eso es imposible, eso no se puede, ¿sí? Y justo cuando uno puede llegar a tener todos esos atributos, pues como tú bien lo mencionas, pues claro, los llego a tener hacia los 40 o los 50 cuando ya no puedo quedar en embarazo, ¿sí? Entonces, es un absurdo en donde lo que está mostrando precisamente la vida que se abre es la incertidumbre de 9 meses de embarazo, la incertidumbre de saber cómo viene ese bebé, cómo está, qué pasa, qué, ¿sí? La incertidumbre de que nace y entonces hay que entrar en un nuevo rol y debo morir como soltero a nacer como mamá, ¿sí? Y eso es un cambio radical y complejísimo, un antes y un después. Y eso solamente nos sirve para entender que solamente en caliente es que sabemos de qué estamos hechos. O sea, encontramos nuestras virtudes, encontramos nuestro heroísmo. De soltero no me imaginaba trasnochar 3 días seguido cuidando a alguien. Cuando tengo ya un bebé, me puedo trasnochar hasta 15 días sin dormir, cuidando y estoy atento y con todo el amor por el tema. Eso no me lo imagino antes de tener la vivencia, ¿sí? Eh, y aparecen una serie de talentos que solo en la incertidumbre y sobre todo un Plutón en Escorpio tiene la gran capacidad de renacer de las cenizas. Y yo pienso que esta es la generación más importante donde debe dejarse llegar un momento de me dejo morir, pero no puedo seguir alimentando relaciones insulsas, trabajos absurdos, status quo que no tienen ya sentido. Tengo que dejarme morir para renacer. Tengo que dejar morir la mujer soltera para nacer en la casada. Y tengo que morir en el matrimonio para nacer en la familia. Y si no estoy, si no quiero y si quiero es preservar, con Plutón en Escorpio, preservo a capa y espada
la imagen que yo tenía de las cosas, pues no dejo que estos procesos de muerte y transformación surjan y entonces voy a terminar saturadísimo tratando de sostener lo insostenible. Necesito aprender a morir, necesito soltar, suelto mi independencia y nazco en ser mamá. Listo, esto es, y me entrego con todo, además, con Plutón en Escorpio, a la mamá que se entrega y es la maternidad por encima de todo. Y así en muchos espacios de vida, ¿no? En todos, porque al final Plutón Escorpio es Ujú, una energía de todo o nada. Entonces, cuando uno se abre a ese todo o nada, porque claro, si no vives siempre en el miedo y siempre en el no, no es el momento perfecto, no digo de la maternidad en general, ¿no? Es como, no, no es el momento, no lo hago. No, es que no, porque todavía falta no sé qué, ¿no? Y es como, ah, claro, no, no, porque claro, no es como yo había pensado, esto tiene que ser de otra manera. Yo tenía como mi mente de cómo tenía todo que funcionar, el camino establecido, ¿no? De ese Neptuno en Capricornio, de la idea que yo tenía en la cabeza, ¿no? De lo que era un trabajo, de lo que era una familia, de lo que era lo que sea. Es como, claro, entonces ahí sí que hay muchas personas que viven paralizadas con Plutón en Escorpio porque están todavía apegadas a eso, a no ha llegado el momento perfecto, no son las cosas perfectas, entonces no lo puedo hacer. Claro, y esto lo único que hace es que, o también no lo voy a hacer porque, por miedo, porque no sé lo que va a pasar después. Pero al final el no sé lo que va a pasar después nunca lo vas a saber. O ujú. sea, no vas a adquirir una situación nunca en la vida en la que no haya un problema. Siempre hay un problema. La gente piensa, no, porque cuando seas rico tendrás otros problemas. O sea, no tendrás los que tienes ahora, pero tendrás otros. O sea, tú piensas que tú tienes en tu casa un anillo que vale 3 millones de euros. Es un problema. Por ejemplo, ¿no? Es un gran problema. A ver cómo estás todo el día pensando que te lo van a venir a robar, que no tienes un problema, tienes otro, da igual. Entonces, claro, esa aceptación, ¿no? De en la vida, cuando no hay un problema, hay otro, hace que uno tenga esa perspectiva, ¿no? De, oye, pues entonces voy a hacer lo que me nazca, porque total, ¿qué más da, no? Si te da libertad, o sea, es una gran liberación el que uno tenga esa cosa de nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, así que vámonos, ¿no? Digo, es una gran liberación eso. Porque cuando tú tienes esa mentalidad de o todo o nada, de blanco o negro, piensas tanto las cosas que al final no las haces. Porque es todo o nada. Es que en cada pequeña decisión de tu vida te la estás jugando, a lo mejor mueres, ¿no? Entonces, claro, hay una gran paralización ahí, porque... Pero sin embargo, ahí sí que se dan las envidias, ¿no? Sí que se da el, ay, es que mira ese lo que ha hecho y yo no lo hago. Y ahí viene esa parte escorpiana de la venganza y bueno, como el lado oscuro de Escorpio, ¿no? Y el, no, no, es que ha tenido suerte. Cada persona tiene su camino, tú has tenido suerte en unas cosas, el otro lo ha tenido en otras y tú no sabes los problemas que tiene el de al lado, ¿no? Entonces, pensar siempre que los problemas de uno son los peores es como, poco de perspectiva en la vida, ¿no? También, que eso también le pasa, ¿no? A algunas personas con este Plutón en Escorpio. Que lo mío es lo peor y que es tan doloroso y tan extremo que además me avergüenza contarlo y eso hace que me introduzca más en el dolor y el sufrimiento cuando en realidad, cuando me abro y cuento y muestro mi realidad, voy a ver que las demás personas también están cargando unas realidades paralelas, incluso mayores, y ahí me ayuda a diluir un poco mi problema y a airar la herida tan importantes en ese proceso. Así es. Bueno, no sé si tienes algún comentario más sobre Plutón Escorpio. Me encanta hacer este programa contigo, querida Irene, con mi plutoncito en Escorpio, querida amiga. Ha sido genial ver a la personalización y la expresión y el trabajo que has realizado con tu Plutón en Escorpio. Hermoso trabajo. Ay, muchas gracias, me alegro mucho. Yo espero que sirva, ¿no? El ejemplo muchas veces también es un ejercicio plutoniano, ¿no? El exponer las propias vulnerabilidades, pero bueno, en este caso creo que es útil y ayuda a otras personas también a comprenderse. Y
pienso que todavía podemos hacer un capítulo más de Plutón. Podemos hablar de Plutón en Sagitario, ¿no? De Por los supuesto. jóvenes. Y además me han pedido también el de Plutón en Leo. Sí, hay Ah, muchas personas que nos siguen que me dicen, pero ¿cómo nos van a pasar por, por alto? Entonces creo que también podríamos hacer uno de Sagitario y de Leo. ¿Sí? yo Entonces, encantada. O sea, me mm, encanta la generación de Plutón en Leo. Mi padre es de Plutón en Leo. mm, Y mm, me encanta esta generación. Hay muchísimos personajes famosos, súper mm. conocidos a nivel mundial con Plutón en Leo. Y es una generación con mucho carácter. O sea, la verdad que me Sin duda, gusta. sin duda. Entonces, sí, podríamos de pronto hacer Sagitario y después Leo, o viceversa, bueno, ahí miramos cómo va saliendo. Sí, 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 por mí encantada. Bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Nos quedan todavía 2 capítulos y ya después pasaremos a otro transpersonal. Un Genial. placer, Juan Carlos, haber compartido contigo este rato, como siempre. El gusto es mío, querida Irene. Te mando un gran abrazo acá desde Bogotá. Abrazos, hasta la próxima semana. Bye. Recording